Hola, mis queridos jóvenes del sistema de contabilidad. Les habla su profesora Isabel Rosario y pues vamos a hablar hoy sobre los pasos para implementar un sistema de contabilidad. Vamos a ver uno por uno en qué consiste cada uno de los pasos. Primero, hay que tener conocimiento de la empresa. ¿Cómo se va a lograr esto? Bueno, por medio de entrevistas, visitas al lugar, entre otras cosas, con las personas o el personal que pueda arrojarte esas informaciones. El segundo paso consiste en preparar una lista de chequeo que sirve de observación para consolidar los diferentes puntos necesarios que se necesitan saber sobre la empresa. Es necesario también elaborar los informes, es decir, hacer el balance general y el estado de resultado. Además, hay que preparar un catálogo de cuentas y un manual de procedimientos. El punto número 5 consiste en diseñar todos los formularios que se vayan a utilizar en la empresa y también diseñar los formularios de reporte. Y por último, pues preparar los libros de contabilidad que generalmente consisten en el balance de comprobación, consiste en el estado de resultado y también en el balance general. Comenzamos primeramente con los datos arrojados en la entrevista, con el paso número 1, con información de la empresa. El señor Pablo Montero es presidente y dueño de la suplidora Montero. Contrata a la licenciada Reina Rosario para la implantación de un sistema de contabilidad a su negocio. Para dicho proceso, ambos plantean una entrevista para los fines del lugar. La licenciada Rosario solicita la siguiente información: nombre del negocio, cantidad de accionistas, razón social, activos, pasivos, capital, ventas al mes, costos y gastos. Más otras informaciones como cantidad de empleados y la estructuración de la organización. Vamos a ver cuáles fueron esos datos colectados sobre el negocio. Primero, el nombre del negocio es Suplidora Montero. Accionistas, bueno, pues solo tiene un accionista, el dueño. Por ende, es una empresa de único dueño, que es el señor Pablo Montero. La razón social de esta institución es suplir meriendas y golosinas a cafeterías. Su activo tiene un monto total de 1.500.000 pesos. El monto de pasivo o deuda de la empresa tiene un monto de 700.000, el capital de 800.000 y la cantidad de empleados de 10. Las ventas al mes oscilan por 350.000 pesos con costos de 98.000 y gastos mensuales de 75.000 pesos en promedio. Su estructuración está conformada por un presidente o dueño, una secretaria, un cajero, dos personas en despacho, un par de chofer y dos encargados de almacén. El paso número 2 consiste en preparar la lista de chequeo. La lista de chequeo es preparada por el contador o la persona que está implementando el sistema de contabilidad para tomar apuntes sobre aquellos componentes necesarios para la empresa. En caso de no existir, pues entonces debe diseñarlo o por lo menos pedirle que hay que instaurarlo. Entonces, vemos aquí una pequeña lista de chequeo, un ejemplo, con el nombre de la empresa, distribuidora, por ejemplo, su razón social, distribución de meriendas y golosinas para cafetería, su ubicación en la calle 8, Romana del Oeste, La Romana. La actividad comercial es venta por mayor a cafetería. El número de empleados son 10. Los equipos que tienen de oficina consisten en 2 computadoras, 2 teléfonos, 2 monitores, tienen calculadora, caja registradora, verifone,
También tienen otros equipos como neveras, refrigeradores y estante de exhibición. Su capital aportado es de 1.000.000 de pesos. Los datos generales de activo, 1.500.000, pasivo 700.000 y el capital por 800.000. Mientras que sus ingresos hacen un total al mes de 350.000, costo por 98 y gastos por 75.000. En las observaciones se cumplen con los estándares de su organización. El tercer paso consiste en la elaboración de informes. Con los datos obtenidos se obtiene, por ejemplo, el monto total de activos. Los activos tienen un efectivo en caja de 20.000 pesos, caja chica 10.000, bancos 200.000, cuentas por cobrar 150.000, inventario de mercancía por 500. También tienen activos fijos en equipos de oficina 80.000, mobiliarios de 70.000, equipo de transporte de 445.000 pesos, otros activos diferidos por ejemplo, en el caso de seguro, 25.000, el total de los activos, 1.500.000. Mientras que pasivo tiene cuentas por pagar de 150.000, documentos por pagar por 100.000, también préstamos por pagar de 450.000 para un total de 700. Y en capital obtiene, por ejemplo, el capital aportado 800.000 más el total de los pasivos, pues hace 1.500.000. Ahí se cumple, activo menos pasivo es igual a capital, como la fórmula contable. Tenemos también el estado de resultados por ventas, por ejemplo, al año, 4.200.000, es decir, los 350.000 que vemos mensual son multiplicados por 12, llevado a 12, por ejemplo, a un año, da ese monto. Menos los costos que tiene, por ejemplo, en compra de mercancía, 900.000, en flete y acarreo, 200.000, en impuestos, 76.000, para un total de costo de 1.176.000, mientras que los gastos, en gastos generales y administrativos, tiene 350.000. También tiene gastos de venta por 150.000 y gastos financieros por 900.000. El total de gastos más por ejemplo, el total de venta menos los costos y los gastos, pues da una utilidad de 2.124.000 al año aproximadamente. Ahora vamos al paso número 4 y vemos el catálogo de cuentas y el manual de procedimiento. ¿En qué consiste cada uno? Por ejemplo, el catálogo de cuentas es la codificación de cada una de las cuentas. Por ejemplo, el activo tiene el número 1, pasivo 2, capital 3, ingresos 4, el costo 5, el gasto 6, otros ingresos es la cuenta número 7 y otros gastos la número 8. Por ejemplo, en el caso de los activos, todas las cuentas de activos tienen que empezar con el número 1. Llámese efectivo en banco, llámese caja, llámese cuentas por cobrar, inventario de mercancía, inventario o activo fijo, herramientas, entre otros. Todos los activos comienzan con la número 1 y van subiendo de número en número, pero siempre iniciando con el 1. Con los pasivos pasa lo mismo, es la número 2. Cuentas por pagar, documentos por pagar, préstamos por pagar, todos deben empezar con el número 1 y así sucesivamente con el número 2 y así sucesivamente se le van agregando números. Así pasa, por ejemplo, con el capital, los ingresos, los costos y los gastos. En cuanto al manual de procedimiento, se utiliza para saber el origen de cada cuenta. Por ejemplo, la cuenta de activo es de origen débito, es decir, es de origen deudor, mientras que los pasivos, el capital y los ingresos son de origen acreedor. Los costos y los gastos también son de origen deudor. ¿Qué sucede con esto? Solamente nosotros podemos registrar un activo en el crédito cuando éste va a disminuir. Lo mismo con el pasivo, como es de origen de crédito, solamente disminuye
cuando este va o sea, se lleva al débito cuando este va a ser disminuido. Por ejemplo, se produce una compra de mercancía en efectivo. ¿Qué sucede? Aunque el efectivo es de origen débito, se está sacando para obtener un activo que es el inventario y por ende ahí ese efectivo, ese activo va a disminuir porque se va a sacar efectivo de la cuenta y por ende entonces se convierte en un crédito. Y así sucesivamente. En eso consiste el manual de procedimiento para llevar un control a la hora de hacer los registros de las transacciones en los libros de contabilidad. También el paso número 5 consiste en diseñar los formularios para todas las operaciones. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con factura, orden de compra, conduce, también los recibos, nota de débito, nota de crédito, deben ser diseñados por el que implanta el sistema de contabilidad. Aquí vemos dos ejemplos, por ejemplo, uno de una factura. Fíjense que en su encabezado tiene el nombre de la empresa, pues así deben ser diseñadas. Y todos esos documentos deben estar preenumerados para llevar un control interno adecuado en la empresa. El próximo paso consiste en diseñar los reportes. Hay una diferencia entre formularios y reportes. Los formularios son aquellos que generan información necesaria para el registro de las transacciones. Los reportes son los que nos muestran todo el resultado de lo que se hizo durante las operaciones. Por ejemplo, la nómina de pago es una de ellas. También los reportes de venta, qué cantidad o cuántas ventas se hicieron durante el mes, la cantidad de compra, la cantidad de cheques emitidos, entre otros. A eso se les llaman reportes y también esos reportes deben ser diseñados, sea de manera física o electrónica. Por último, tenemos la preparación de los libros de contabilidad. Se asignan, los libros también pueden ser, o se exige que existan libros, pueden ser de forma manual y también pueden ser electrónicos, pero deben estar registrados en la Cámara de Comercio, rubricados para su debido procedimiento. Aquí vemos, por ejemplo, un libro diario que consiste en identificar la fecha de que se hizo la transacción, descripciones de las cuentas que fueron afectadas y también se le da su lado débito y su lado crédito sobre la partida doble de contabilidad. Y el mayor general, que son los dos libros principales del sistema de contabilidad, fíjense que a diferencia del diario, aquí se registran las cuentas únicamente. Por ejemplo, cuenta de efectivo, en un mayor general se van a acumular todas las cuentas de efectivo. Se les va dando todas sus entradas y todas sus salidas. Débito significa entrada, crédito salida y se va balanceando los resultados. Hasta finalizar el ciclo, el monto que se registre al final es el que se registra como reporte. Bien, mis queridos jóvenes, hasta aquí han sido los pasos necesarios para instaurar un sistema de contabilidad, invitándolos a cada uno de ustedes a que de manera presencial comentemos en la próxima clase sobre cada uno de estos pasos. Hasta la próxima.